Todos la rechazaron. Solo un hombre tuvo el valor de acercarse a la mujer demasiado llena de curvas. Antes de entrar en la historia, no olvides darle un me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás mirando. Territorio de Nuevo México. A finales del verano de 1882, el aire cargaba una bruma polvosa y el sol caía duro sobre las lomas. La tienda de intercambio era apenas una casucha cuadrada de madera con un palo de amarre al frente y una galería que crujía con cada movimiento. Era el único sitio en leguas para conseguir sal, harina o tabaco, por eso nunca faltaba alguien recargado en los postes con la mirada medida para cada quien que se acercara. Esa mañana, 3 peones de rancho ya se habían juntado para matar el tiempo mientras su patrón terminaba de regatear adentro. El sobrino del dependiente mascaba un palillo entre los dientes y un cazador viejo parecía pasar más horas allí que en las sierras. La plática era floja sin prisa, pero se callaron de golpe cuando ella cruzó la tierra dura hacia la galería. Su nombre era Tessa O'Hara, 25 años expulsada por los suyos después de un escándalo que no pudo borrar. Llevaba días caminando durmiendo, donde podía comiendo lo que hallaba en zanjas o arroyos. Su vestido estaba desgarrado por el camino. La tela se había abierto en el pecho donde la costura cedió. El dobladillo roto dejaba ver sus muslos a cada paso. El polvo cubría su piel tostada. Su cabello oscuro largo y enmarañado se pegaba a los hombros húmedos de sudor. Intentaba mantener la barbilla alta, pero las piernas le temblaban. El silencio cayó en la galería porque se veía a la vez impresionante y destrozada, y los hombres no sabían qué pesaba más. Entró al local. El dependiente apenas la miró y volvió al libro de cuentas. Ella preguntó si había algún trabajo, fregar pisos, barrer, lo que fuera. Su voz se quebraba de hambre, aunque buscó afirmarla. Él ni siquiera fingió pensarlo. «Nada para ti aquí», dijo sin rodeos. Tessa apoyó la mano en el mostrador. Pidió si podía darle un poco de pan. Una sola pieza. El dependiente soltó una risita no fuerte, pero lo bastante cruel. Detrás de ella, uno murmuró que ya no tenía nada que dar, salvo la vergüenza. Otro rió por lo bajo. El calor le subió al rostro no solo por el sol, sino por la humillación que la apretaba. Tragó saliva, pero quedarse era peor. El cuerpo entero le temblaba. Empujó la puerta y salió de nuevo al sol. Las risas se apagaron. Un hombre se había adelantado. Se llamaba Harlan Voss, 33 años antes, intérprete del ejército. Había seguido a la caballería por las tierras fronterizas, traduciendo entre oficiales mexicanos y apaches. Sabía que las palabras podían ser herramientas o armas, y llevaba cicatrices de ambas. Cuando acabaron los años de guerra, la desconfianza quedó. Se alejó del ejército y se asentó cerca de las sierras, sobreviviendo con trabajitos, mapas y soledad. A la tienda solo había venido por sal y harina, nada más. Evitaba a la gente cuando podía, pero ahora se puso entre ella y las miradas de la galería. Harlan era de hombros anchos, cabello oscuro con una cicatriz que le cruzaba la sien. Llevaba doblado el abrigo militar en un brazo y en la otra mano un costal. La miró una vez rápido y luego le colocó el abrigo sobre los hombros. El peso cubrió el escote rasgado y le devolvió aire para respirar. Sin decir palabra, puso el costal en el suelo. Dentro venían las raciones, recién compradas, galleta dura, un pedazo de queso, manzanas secas y frijoles. Se lo ofreció con un leve empuje de la mano. Tessa se quedó inmóvil. El orgullo le pedía rechazarlo, pero el estómago gritaba de dolor. Los hombres de la galería observaban como si fuera teatro, esperando verla caer.
El rostro le ardía de vergüenza y miedo, pero también percibía en él algo más firme. No se burlaba, no la miraba con deseo, no pedía nada. Por un instante estudió su cara buscando la trampa, pero él solo levantó el mentón, señalando hacia el camino al poniente. No era una exigencia, era una opción. Su mente corrió quedarse en el pueblo, arrastrarse de nuevo con sus parientes que ya no la querían, o caminar junto a un desconocido cuya quietud pesaba más que las burlas. Decidió en ese momento. Asintió una sola vez firme y cuidada y bajó de la galería. Las miradas en la espalda quemaban, pero el sonido de las botas a su lado le dio fuerza en las piernas. Cerró el abrigo contra el pecho y abrazó el costal. Aún no sabía quién era él ni por qué se había detenido, pero sí conocía la diferencia entre crueldad y decencia, y por primera vez, en semanas, le habían mostrado lo segundo. Se alejaron juntos el polvo, levantándose a sus tobillos. Las voces en la galería quedaron atrás. Ninguno habló. Para ella, el silencio era seguridad. Para él, el silencio era lo único en lo que había confiado siempre. El camino al poniente de la tienda se angostaba en una huella marcada por ruedas de carretas mucho antes que ellos llegaran. El polvo se levantaba a cada paso, pegándose a la piel, llenando el vacío entre los dos. Tessa aferraba el costal contra su cuerpo. El abrigo pesaba en sus hombros. Su mente iba a prisa aún sin saber qué pensar del hombre junto a ella. Ni siquiera le había preguntado su nombre. La gente del pueblo había murmurado sobre ella tanto tiempo que cada mirada le pesaba como un juicio, pero él había sido distinto. No la miró con lástima, ni con deseo, solo con decisión. Eso la inquietaba tanto como le daba calma. Tras media hora, cuando el risco se abrió hacia un cauce seco, por fin habló. Su voz era baja, firme, la de un hombre que no gastaba palabras. La cabaña está como a 1 hora de aquí. Eso fue todo. No explicó más. Ella quiso preguntar por qué la había ayudado, pero la garganta se le cerró. Decidió no insistir. La confianza era un lujo que no podía darse. No todavía. Caminaron en silencio. El único sonido era el crujir de las botas y el roce áspero de sus pies descalzos sobre las piedras. Él redujo el paso sin hacerlo evidente, acomodándose al ritmo corto de ella. Cuando su respiración se hizo jadeante, se detuvo en un manantial escondido bajo una cornisa de roca. Se inclinó, juntó agua en las manos y le indicó que bebiera. Ella dudó antes de arrodillarse a su lado, pero la sed ganó. El agua estaba fresca, cortando la sequedad de su pecho. Por un instante cerró los ojos, temiendo que él la observara al beber. Pero al abrirlos, él ya había girado la vista atento a la ladera como si vigilara. Entonces lo estudió. Su abrigo había sido de ejército, aunque parchado y delgado por el uso. Sus manos eran duras pero firmes. Sus movimientos medidos, como alguien que había pasado demasiado tiempo en lugares donde la prisa costaba la vida. La cicatriz en su sien atrajo su mirada. No porque lo hiciera ver peligroso, sino porque revelaba un pasado que dejaba huellas en el cuerpo y en la mente. Se preguntó por qué vivía solo. Se preguntó si alguien lo esperaba en algún lugar. Para cuando el sol se inclinaba hacia los cerros, apareció la cabaña. Una pieza de troncos toscos, con un cobertizo pegado a un costado. Bajo los aleros, leña cortada y seca en pila. No era grande ni elegante, pero tenía señales de vida. Humo leve salía de la chimenea. Un mulo se movió en el cobertizo. Las orejas se agitaron cuando se acercaron. Él abrió la puerta primero, apartándose para dejarla pasar. Dentro la cabaña olía a ceniza, café molido y pino seco. El piso estaba limpio. La mesa vacía salvo por un mapa doblado y una taza de lata.
un banco angosto pegado a la pared. La estufa aún guardaba calor de un fuego anterior. No era un hogar arreglado para visitas, pero tampoco miserable. «Aquí descansarás esta noche», dijo. Su tono lo hizo sonar menos a propuesta que a certeza. Ella asintió dejando el costal sobre la mesa, apretando la correa del abrigo. Su mente giraba. ¿Por qué se tomó la molestia? ¿Por qué ella? Un hombre como él pudo ignorarla en la tienda, dejar que la galería se burlara, seguir su camino sin costo. Y sentía gratitud y desconfianza. A la vez la mezcla le oprimía el pecho. Quería creer que su silencio significaba seguridad, pero la vida le había enseñado que el silencio solía doler más. Él fue a la estufa, puso astillas y removió las brasas hasta que prendieron de nuevo. El fuego encendió rápido, calentando el cuarto. De un estante sacó 2 platos de hojalata y los acomodó junto al fogón. Sin ceremonia, abrió el costal, cortó un pedazo de queso, vació frijoles en una olla con agua y la colocó sobre la estufa. Su rutina era exacta, como si la hubiera repetido solo miles de veces. Tessa dudó, luego se movió. Llevó la palangana a la bomba afuera, la llenó y la regresó, poniéndola cerca del fogón. Él la miró. Una vez asintió breve y siguió con lo suyo. Sin palabras de halago, pero tampoco de rechazo. Eso por sí mismo alivió algo en su interior. No fue burlada ni ignorada, solo tomada en cuenta. Cuando los frijoles empezaron a hervir al fin, le dijo su nombre. Harlan Voss. Lo pronunció parejo sin explicaciones. Ella dudó, luego respondió Tessa. El sonido de su propio nombre en aquel cuarto callado pesó más de lo normal. Comieron en silencio. El roce de las cucharas fue el único ruido. La comida le acomodó el estómago y con cada bocado, la humillación del día se fue desvaneciendo. Al terminar lo miró de nuevo. Él no fijó la vista en su vestido roto ni una sola vez. Sus ojos se quedaron en el fuego o en su plato. Alivio mezclado con desconcierto. Ella cerró el abrigo y se sentó más recta en el banco. Aún temía la decisión de haberse ido con él, pero al calor del fuego en su rostro, supo que esto era mejor que las risas de la galería. Esa noche, él extendió una cobija en el piso junto al fogón y se acomodó sin queja. Ella tomó el banco acurrucándose bajo su abrigo de repuesto. El cuarto se quedó en silencio, salvo por el chasquido de la leña y el mulo moviéndose afuera. Permaneció despierta más de lo que admitía, escuchando su respiración, pareja preguntándose qué clase de hombre daba comida y techo sin pedir nada a cambio. Y aunque todavía cargaba con miedo por primera vez, en semanas, no se sintió del todo sola. El amanecer llegó gris por la ventanita, una luz que suavizaba cada rincón de la cabaña, pero sin ocultar nada. Tessa se movió primero con el abrigo rodeándole los hombros. Por un instante olvidó dónde estaba, hasta que el olor a leña quemada y el golpeteo firme de unas botas en la galería se lo recordó. Harlan ya estaba afuera partiendo astillas. Cada golpe era certero, metódico, sin apuro pero sin desperdicio. Se incorporó despacio, alisando el vestido sobre sus piernas y sintiendo un nudo en el estómago. No de hambre esta vez, sino de duda. Las preguntas del día anterior seguían pesándole. ¿Por qué la había ayudado cuando nadie más lo hizo? ¿Por qué traerla aquí? ¿Y qué esperaba ahora de ella? Todos los hombres que conocía pedían algo a cambio. Sin embargo, él había dormido en el suelo dejándole el banco sin siquiera rozarla. No sabía si eso lo hacía más confiable o más difícil de descifrar. Se puso de pie y probó sus pies descalzos en las frías tablas, ajustando el abrigo contra el pecho, donde el escote rasgado cedía. Quedaba agua en la palangana desde la noche anterior. Se lavó el rostro quitándose la mugre pegada y con los dedos recogió su cabello en un nudo.
Ese gesto sencillo la sostuvo. Quería sentirse ella misma de nuevo, no solo un desecho. Harlan regresó con un brazo cargado de leña. La acomodó cerca de la estufa, la miró una vez y siguió como si fuera lo más común tener a una desconocida dentro de su cabaña. La estufa necesita alimento, dijo. Su voz mantenía el mismo tono sereno de siempre, ni más duro, ni más blando. Ella se inclinó y avivó el fuego sin pedir permiso. Él no la detuvo, no la corrigió, solo puso agua en una olla y la llevó al hervor. Desayunaron pan y frijoles de la noche anterior. Mientras comían ella no dejaba de observar la cabaña. Era pequeña, pero bien cuidada. Una mesa con mapas colgados en la pared, un estante con latas de café y tabaco, un catre angosto y sencillo al fondo. No había rastro de mujer ni detalles suaves. Solo la marca de un hombre que vivía solo y quería seguir así. Eso la hizo pensar más en él. ¿Por qué tan apartado estando solo? Después de la comida intentó hablar, las palabras se le atoraban en la garganta. Por fin se animó. ¿Por qué me ayudaste ayer? La voz le tembló y lo detestó. Él no respondió enseguida. Dejó su plato, miró al fuego y luego a ella. No me gustó lo que vi. Eso fue todo, no explicó más. Ella esperó, pero no llegaron más palabras. Recogió su plato, lo enjuagó y colgó el trapo a secar. Debería haberla frustrado, pero en cambio le trajo una sensación cercana al alivio. No la endulzaba con palabras bonitas ni promesas vacías. Su silencio no era cruel, era intencional. Y con eso podía vivir. Más tarde sacó una caja de lata de un estante y la puso en la mesa. Dentro había hilo, aguja y un pedazo de tela. Señaló su vestido. Esa costura no aguantará mucho. Ella se quedó rígida, el calor subiéndole al rostro, pero entendió que no veía su cuerpo, solo la tela rota. Él enhebró la aguja y comenzó a coser. Puntadas cortas y rápidas devolvían forma al vestido, mientras ella sostenía la tela. Sus manos eran ásperas, pero firmes, y el trabajo prolijo. Al terminar dejó la aguja sobre la mesa. Mejor. Ella tragó saliva. Gracias. Las palabras salieron bajas pero claras. Él solo asintió. Por la tarde le mostró las tareas sin rodeos, cómo bombear agua, dónde apilar la leña, cómo limpiar las cenizas de la estufa. No le preguntó si se quedaría. Actuaba como si ya estuviera decidido, y cuando ella trabajaba no la vigilaba ni la corregía. Eso le dio espacio para moverse sin sentirse carga. Esa noche, después de un día de labores que los dejó cansados y callados, se sentó frente a él al resplandor del fuego. Por primera vez, desde que dejó a los suyos, sintió un destello inesperado, seguridad, aunque fuera por una sola noche. El miedo no desapareció, pero se apagó, y al apretar el abrigo sobre sí y recostarse otra vez en el banco, se descubrió pensando, no en si debía irse mañana, sino en qué pasaría si se quedaba. Los días empezaron a tomar un ritmo, aunque ninguno lo nombrara. Tessa despertaba temprano casi siempre antes de que Harlan regresara de atender al mulo y se mantenía ocupada para no sentirse invitada sin derecho. Barría el piso, traía agua de la bomba, lavaba los platos de lata hasta que brillaban opacos a la luz del fuego. Harlan no la felicitaba ni decía mucho, pero el hecho de dejarla hacerlo sin comentario le decía que no le molestaba. Pronto entendió que su silencio no era frío, era una forma de lenguaje en sí. Esa mañana le pidió un trozo de tela para remendar el dobladillo de su vestido. Él le entregó un costal de algodón viejo, gastado pero fuerte, y la dejó en la mesa con aguja e hilo mientras él trabajaba afuera. Ella se inclinó sobre la tela, cosiendo lenta y con cuidado. Cada puntada calmaba sus nervios, recordándole que todavía servía, que sus manos podían reparar algo. Se sorprendió,
mirándose hacia la puerta más de una vez, pendiente de su regreso, sin saber por qué. Cuando entró con un manojo de astillas bajo el brazo, pensó que pasaría de largo. En cambio se detuvo, miró el dobladillo terminado y asintió breve. Buen trabajo fueron solo 2 palabras simples, como el polvo, pero pesaron más que cualquier halago que ella hubiera escuchado en su vida. En la cena, comieron frijoles otra vez, con un pedazo de carne seca que él había cambiado en el pueblo días antes. Ella notó que siempre servía primero su plato, aunque sin hacerlo notar. Mientras comían, sus pensamientos regresaron a la tienda de intercambio. Recordó cómo los hombres la habían mirado, la risa del dependiente, el ardor de la humillación en su pecho. Las preguntas que no se había atrevido a soltar, ahora la presionaban. «¿Por qué no te quedas cerca del pueblo?», preguntó con voz baja pero firme. «¿No sería más fácil que vivir aquí solo?». Harlan se recargó un poco, masticando despacio antes de contestar. «El pueblo está lleno de bocas», dijo al final. Demasiadas palabras que no dicen nada. No sonó amargado, sino seguro. Ella se preguntó si había sido el ejército lo que le arrancó la confianza, o algo de antes, pero no insistió. Él le había dado la verdad que estaba dispuesto a compartir. Tras la comida, la cabaña quedó en calma, salvo por el respiro de la estufa. Tessa se sentó cerca del fuego, el abrigo cerrado sobre los hombros, y Harlan se acomodó enfrente. Un mapa se extendía sobre la mesa. Sus dedos repasaban las líneas de cerros y arroyos, el lápiz moviéndose con cuidado. Ella lo observó largo rato, la cicatriz en su sien brillando con la lumbre. Se veía más joven cuando estaba concentrado, menos a la defensiva. Entonces comprendió lo poco que en verdad sabía de él y qué extraño era sentir más seguridad en esa cabaña que bajo el techo de su propia sangre. Más tarde, cuando se levantó para recostarse en el banco, su pie tropezó con una tabla floja y perdió el equilibrio. Harlan estuvo a su lado de inmediato, sujetándole el brazo. El contacto fue breve, pero la paralizó. No la habían sostenido así en meses, con cuidado, sin reclamar nada, solo lo justo para evitar la caída. Lo miró y por un instante sus ojos se encontraron. Después se apartó soltándola. «El banco es tuyo», dijo en voz baja, como si nada hubiera ocurrido. Ella se recostó cerrando el abrigo sobre el pecho, pero el sueño no llegó fácil. El corazón aún le latía fuerte por ese roce fugaz. Se preguntó si él también lo había sentido o si ya lo había olvidado. Se volvió hacia la pared, queriendo callar sus pensamientos, pero una verdad le quedó clavada en el pecho. Fuera lo que fuera aquello, lo que pudiera llegar a ser, todavía no estaba lista para alejarse. No por ahora. La cabaña volvió a quedar en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Ya no eran 2 desconocidos compartiendo paredes. Era algo más cercano, algo que se formaba en los espacios entre palabras y gestos. Y aunque ninguno lo dijera, ella sabía que él había tomado su decisión cuando le puso el abrigo sobre los hombros en la tienda. La verdadera duda era si ella sería capaz de tomar la suya. La mañana siguiente trajo un viento más áspero desde el risco, cargando polvo que se pegaba a la piel y picaba en los ojos. Tessa despertó temprano, el cuerpo adolorido del banco, pero más firme que la primera vez que entró a la cabaña. Encontró a Harlan afuera, amarrando fajos de leña cortada contra la pared del cobertizo. Se movía con la misma precisión de antes, calculado, controlado, pero notó un ligero cojeo cuando giraba un paso renqueante. No lo había visto en el pueblo, o quizá entonces estaba demasiado abrumada para notarlo. Lo guardó en sus pensamientos. Otro pedazo de él que aún no comprendía. Cuando regresó adentro, ella colocó una taza de café en la mesa antes de que él alcanzara la olla. Él se detuvo, la miró con esa calma impenetrable
y luego asintió corto, sin decir gracias, pero la pausa lo decía. Desayunaron pan y frijoles de nuevo, y mientras lo hacían, ella lanzó la pregunta que la rondaba desde la primera noche. ¿Es esta tu vida aquí? Solo su tono no era burla sino curiosidad, la clase de pregunta de quien intenta ubicarse en el mundo de otro. Harlan probó su café antes de responder. Me las arreglo. No necesito más. Sus ojos siguieron fijos en el fuego. Ella sintió el peso de esas palabras. No era un hombre sin compañía por accidente. Era una elección dura y aún así la había dejado entrar. Después ensilló el mulo y le dijo que regresarían al pueblo. Hace falta sal, harina, y tú necesitarás zapatos. La manera en que lo dijo le apretó el corazón. Ningún hombre le había comprado algo sin esperar un pago a cambio. Casi se negó, pero el recuerdo de la tierra caliente, bajo sus pies, la mantuvo callada. El viaje fue lento, el mulo firme, pero terco. Ella iba detrás de él, sujetándose a la parte trasera de la montura. El abrigo militar aún la envolvía. Cada brinco del sendero le recordaba el vestido roto y las miradas de la galería. El miedo crecía con cada milla hacia el pueblo, pero se obligó a no mostrarlo. En la tienda de intercambio la galería estaba otra vez llena. Los mismos hombres. Su charla se apagó cuando la vieron llegar con él. Harlan desmontó, amarró el mulo y le ofreció la mano para ayudarla a bajar sin dudar. Sintió todas las miradas quemándole la espalda, pero bajó al entarimado con la cabeza erguida. Dentro Harlan pidió al dependiente sal, harina, tabaco y zapatos de mujer talla pequeña. El dependiente alzó las cejas, pero no dijo nada. Se limitó a ir por lo pedido. Un hombre junto a la puerta murmuró algo sobre caridad fácil. Harlan giró la cabeza lo justo para que la cicatriz le brillara con la luz. Su voz salió tranquila, pareja. Ya basta. El hombre cerró la boca y apartó la mirada. Los zapatos eran duros, el cuero crujía. Harlan los puso en el escalón de afuera. Tessa dudó, luego se sentó y metió los pies en ellos. Apretaban, pero en una forma que prometía ablandarse con el uso. Sus dedos temblaban con los cordones hasta que Harlan se inclinó y se los amarró. El gesto fue sencillo, práctico. Aún así, le ardió la garganta con una emoción que no supo nombrar. Nadie se había hincado por ella de esa manera, no sin esperar algo a cambio. Susurró, gracias. Él se levantó, acomodó el abrigo y respondió, ahora caminarás más fácil. Eso fue todo. El regreso se sintió más ligero, aunque el silencio se mantuvo. Tessa pensaba en las miradas de la gente del pueblo, en la expresión del dependiente, en la firmeza de Harlan al imponerse sin alzar la voz. Cayó en cuenta de que nunca le había preguntado por qué dejó el ejército, por qué colgaba mapas en su pared, por qué eligió la soledad. Quería saberlo, pero también temía las respuestas. Ya de vuelta en la cabaña, al caer la tarde, acomodó los zapatos junto a la puerta. Le parecían más que simples zapatos. Eran como un inicio si se atrevía. Harlan se sentó junto al fuego limpiando su cuchillo, la cicatriz brillando bajo la lámpara. Ella lo observó largo rato preguntándose no solo por qué la había ayudado, sino por qué ahora deseaba quedarse. Esa noche se recostó otra vez en el banco, pero al volverse hacia la pared, sus pensamientos regresaron a la misma certeza. Las risas de la tienda ya no tenían poder sobre ella, porque al bajar del pórtico, esa tarde, no lo había hecho sola. La cabaña estaba callada, tras volver del pueblo solo el chasquido del fuego en la estufa y el mulo moviéndose en el cobertizo. Tessa se sentó en la mesa, sus zapatos nuevos bien puestos junto a la puerta. Pasó los dedos por la madera de la orilla gastada por los años,
y pensó en lo mucho que había cambiado en pocos días. Había llegado descalza, humillada, cargando solo vergüenza. Ahora estaba en una cabaña donde nadie se burlaba, donde el silencio no era cruel, donde su nombre no se pronunciaba con juicio. Pero al alivio se le sumó la inquietud. ¿Qué esperaba de ella ahora? Necesitaba saber, rompió el silencio primero. Pudiste dejarme en el pueblo. Su voz era firme aunque el pecho le pesaba. ¿Por qué no lo hiciste? Harlan estaba enfrente afilando su cuchillo con movimientos lentos entrenados. Alzó la mirada tras una pausa larga. No me pareció correcto, dijo sin más. Sus ojos se cruzaron con los de ella un segundo antes de volver a la hoja. No agregó nada. Eso la dejó entre frustrada y extrañamente tranquila. Quería más palabras, pero empezaba a entender que con él, lo no dicho, tenía el mismo peso. Más tarde, cuando oscureció, juntó valor para ayudar más en la casa. Preguntó dónde apilar la leña, cómo funcionaba la bomba, qué oficio podía hacer. Harlan le mostró sin comentarios extras, guiándola al cobertizo, donde estaban las herramientas, señalándola cerca del risco, que había que reparar, enseñándole a limpiar las cenizas de la estufa para que ardiera mejor. Sus indicaciones eran claras y directas, nunca condescendientes. Al principio se sintió torpe. Sus manos no estaban acostumbradas a ese trabajo, pero se obligó a seguir. Cada tarea aligeraba el nudo en su pecho. No solo recibía, demostraba que podía aportar. Ya dentro, mientras enjuagaba los platos de lata, lo sorprendió mirándola. No la observaba con juicio ni curiosidad, solo la miraba. Por primera vez se preguntó qué veía él en ella ahora, si todavía la mujer rota del pórtico o alguien distinta. Tras la cena, el silencio entre los dos fue más denso de lo normal. Tessa se sentó junto al fuego con el abrigo bien cerrado, su vestido remendado pero aún flojo en las costuras. Harlan en el banco de enfrente liando tabaco en papel, su cicatriz brillando a la luz. Sintió la pregunta arder demasiado fuerte para callarla. ¿Quieres que me vaya? Él levantó la vista de golpe, las palabras cortando su calma habitual. Negó una sola vez. No, su voz fue firme sin dudar. No a menos que tú quieras. La garganta se le cerró. No esperaba una respuesta tan clara. Durante días temió que él reclamara algo a cambio, pero no pasó. Y ahora, escucharlo decir que la quería allí por decisión, no por obligación, le sacudió el pecho. El fuego tronó llenando el espacio entre ambos. Ella se movió inquieta en el banco, pero serena, y lanzó la segunda pregunta que le pesaba. ¿Nunca tuviste esposa? Harlan soltó el aire despacio, recostándose hacia atrás. No golpeó la ceniza de su cigarro. No confiaba en mí mismo para mantener a una a salvo. Demasiadas cosas pueden voltearse aquí afuera. Lo dijo sin dramatismo, pero con verdad. No había perdido a alguien. Había escogido la soledad para evitarlo. Los dedos de Tessa se apretaron sobre el abrigo. Pensó en su familia echándola a la calle, en los hombres que habían tratado su cuerpo como si fuera lo único que valía. Ella lo había perdido todo sin que nadie le preguntara. Él, en cambio, había renunciado a todo porque no confiaba en el mundo. La diferencia le dolía, pero también la acercaba más a él. Esa noche, en vez de ocupar el banco, eligió sentarse junto al fuego envolviéndose en el abrigo. No podía dormir. Harlan se acomodó en el suelo cerca como siempre hacía. Pasó mucho rato sin que hablaran. Al fin susurró, «No quiero estar sola nunca más». Su voz se quebró, pero las palabras salieron firmes. Harlan giró la cabeza hacia ella. Su rostro estaba sereno, indescifrable, bajo la luz del fuego, pero su mano se movió lenta, segura hasta posarse sobre la de ella, la que aferraba el abrigo. No apretó, no jaló solo, dejó que su mano descansara allí. Fue suficiente. Por primera vez,
sintió que el silencio entre los dos había cambiado. Ya no era el de dos desconocidos. Era algo compartido, algo elegido, y al recargarse contra la pared, con su mano bajo la de él, entendió que lo que fuera que estaban haciendo era lo primero en su vida, lo bastante firme para confiar. La noche fue larga, pero más tranquila que las anteriores. Tessa despertó con olor a café y el ruido de las botas de Harlan en la galería. El recuerdo de su mano sobre la de ella le seguía en el pecho. Callado, cuidadoso, pero real. Por primera vez, desde que la habían rechazado, no se sintió un estorbo ni una mercancía. Se había sentido elegida, aunque fuera solo por un instante. Se levantó del banco, cerrándose el abrigo, y se lavó la cara en la palangana. Se miró en el pedacito de lata colgado en la puerta. Su piel estaba quemada de sol, el cabello enredado, el vestido parchado con desigualdad, pero sus ojos brillaban más claros que en semanas. Seguía siendo ella. Eso importaba. Cuando Harlan regresó, dejó un saco de harina sobre la mesa y un rollo de alambre junto a la puerta. Sirvió café en su taza, sin decir nada, luego se sentó frente a ella. El silencio era distinto ahora, no pesado, no tenso. Ella quería hablar, preguntarle más, pero parte de ella temía que insistir demasiado rompiera ese lazo frágil que apenas se formaba. Después del desayuno la llevó afuera. La cerca que corría por el risco se había vencido, donde un poste se pudrió. Le mostró cómo sostener el alambre tirante mientras él clavaba uno nuevo en la tierra. Ella trabajó a su lado, las manos temblando al principio, pero afirmándose poco a poco. El sudor le corría por la sien, el polvo pegado a las palmas, y por primera vez no se sintió débil. Cuando clavó la última grapa, él la miró y dijo, «Bien». Solo una palabra, pero le llenó el pecho más que cualquier discurso. Pasaron el día trabajando hombro con hombro, acarreando agua, acomodando leña, cuidando al mulo. Él no daba órdenes, solo le mostraba cómo hacer las cosas, como si siempre hubiera sido parte del ritmo. Y por primera vez, ella se sorprendió, riendo un sonido corto, cuando el mulo la empujó con el hocico y casi la tiró de lado. Harlan volteó la cicatriz en su sien, tensándose en lo que casi fue una sonrisa. Casi. Esa tarde, la cena fue sencilla: pan de la harina nueva hervido con un poco de sal. Se sentaron frente a frente, el fuego proyectando sus sombras en la pared. Tessa al fin preguntó lo que la quemaba desde el día anterior. ¿Por qué nunca te fuiste de este lugar? Pudiste ir a cualquier parte después del ejército. Harlan se recargó con las manos sobre la mesa. Pensó antes de hablar. Vi demasiado en el camino. Palabras torcidas, gente sangrando por nada. Ya no podía cargar con eso. Aquí el silencio se sostiene. Aquí el silencio no miente. La miró entonces, los ojos firmes. Por eso, ella asintió despacio. Tenía sentido de una manera que le dolía, porque a ella también la habían roto las habladurías, las mentiras y la crueldad fácil de los suyos, que la desecharon. Por un instante sintió que eran iguales los dos, viviendo entre las ruinas de lo que otros dijeron. El silencio se estiró de nuevo, pero no era frío. Tenía peso. Ella extendió la mano sobre la mesa, dudando en el aire entre los dos. Él no se movió al principio, pero luego posó su mano sobre la de ella, igual que junto al fuego. Solo que esta vez no la soltó. El corazón le golpeaba, pero mantuvo la mirada en él. Despacio, con cuidado, se levantó de la silla y rodeó la mesa. Se agachó junto a ella, lo bastante cerca para ver las finas líneas en la comisura de sus ojos. Su mano subió, le rozó la mejilla y se detuvo, como dándole oportunidad de apartarse. No lo hizo. Sus labios se encontraron suaves, precavidos, pero ciertos.
Un calor le llenó el pecho no de miedo ni de necesidad, sino de decisión. Se inclinó hacia él la mano, subiendo a su hombro, sintiendo el peso sólido bajo la tela gastada de su camisa. Cuando el beso se rompió, permanecieron juntos, las frentes tocándose. «No sé cómo hacer esto», susurró ella, la voz quebrada. «Ni yo», respondió él, tan firme como siempre. «Pero aprenderemos». Por primera vez desde que la habían echado, Tessa lo creyó. Esa noche no volvió al banco. Cuando él extendió la cobija junto al fuego, ella se sentó a su lado. Dudó solo un instante, luego la dejó acurrucarse contra su pecho. El fuego tronó, el viento se movía afuera y el mundo pareció quedar lejos. Por una vez no pensó en el mañana. Solo supo que esa noche no estaba sola. La mañana siguiente se sintió distinta. El fuego se había reducido a cenizas, la cabaña olía a humo y a café molido, y Tessa despertó con la cabeza apoyada en el pecho de Harlan. Por un segundo se quedó rígida, sorprendida por la cercanía, pero luego recordó lo de la noche anterior. La forma cuidadosa en que le había tocado el rostro, el modo en que el beso se había sostenido sin exigencias. Sintió el subir y bajar de su respiración y entendió que no se había apartado de ella durante la noche. Su primer pensamiento fue miedo, la costumbre de esperar un precio por la ternura. Pero su brazo descansaba sobre su cintura flojo, sin reclamar nada, y comprendió que él había dicho la verdad. Aprenderían juntos. Se levantó en silencio, ajustó el abrigo y echó agua en la palangana. Alcanzó a ver su reflejo en un pedazo de lata colgado junto a la puerta. El cabello enredado, el vestido aún parchado y rudo, pero en sus ojos había vida otra vez. No lo había visto en meses. Se echó agua en el rostro, conteniendo lágrimas que no sabía explicar, y enseguida se ocupó en preparar un desayuno sencillo con lo que quedaba. Cuando Harlan se movió, no habló de inmediato. Se estiró, se frotó la sien y se incorporó despacio. Sus ojos se cruzaron y algo se suavizó en su cara. «¿Cocinas?», preguntó con voz baja. «Lo suficiente para llenar un plato», contestó ella, tratando de mantener el tono firme. Comieron juntos, sin mucha charla, pero el silencio ya no pesaba, era cómodo. Al terminar, él se puso las botas y dijo: «Tengo que revisar la cerca del este. ¿Vendrás?». No sonaba a orden. Sonaba más bien a promesa de que ahora ella era parte del trabajo. Caminaron por el sendero del risco lado a lado. Ella volvió a notar el leve cojeo en su andar y por fin preguntó: «¿Tu pierna fue en el ejército?». Él asintió una vez. «Bala de fusil. No tocó hueso, pero me dejó lento». No lo dijo con vergüenza, sino como un hecho. Ella quiso preguntar más, pero la forma en que apretó la quijada le indicó que no. Aún así, su franqueza alivió algo en ella. Al menos ahora sabía por qué caminaba así. Al mediodía ya habían tensado el alambre y repuesto otro poste. Las palmas de Tessa ardían por el trabajo, pero no se quejó. Harlan lo notó. Le pasó una tira de tela para vendar la mano, sus dedos rozando los de ella, y por un momento ninguno se movió. Sintió el calor subirle al rostro, pero él solo dijo: «Las ampollas revientan si no las cubres». El tono era simple, aunque sus ojos se quedaron un segundo más, como si hubiera visto algo más que sus manos adoloridas. En el regreso, el silencio se volvió más denso. Ella pensó en lo que les esperaba en el pueblo, los murmullos, las miradas. No habían hablado de eso desde el día de los zapatos, pero sabía que hablarían. Se detuvo en el sendero, las palabras pesándole demasiado. «¿Por qué no te importa lo que digan de mí, de nosotros?». Harlan se detuvo unos pasos adelante y giró. Su rostro era firme, imposible de leer, pero su voz traía peso. «Ya he cargado suficientes mentiras, no voy a cargar las suyas también».
La miró lo suficiente para que el estómago se le encogiera y luego agregó: «Estás aquí. Eso es lo que importa». La verdad de esas palabras le apretó la garganta. Por tanto tiempo la habían medido solo con rumores. Ahora por primera vez alguien la medía por su presencia, por quedarse. Esa noche, al sentarse frente al fuego, no esperó a que él la buscara primero. Tocó su mano, la jaló hacia ella y se inclinó. Él giró con la mirada buscándola, y ella lo besó suave al inicio, más firme, cuando él no se apartó. Su mano fue de su mejilla a su cintura, firme, pero contenida. Él respiró contra sus labios, la voz baja. «¿Estás segura?» «Sí». La palabra salió antes de que pudiera dudarlo. Sus bocas se encontraron otra vez, más despacio, más profundo. El cuarto pareció encogerse a su alrededor. El crujir del fuego, el olor a humo, el calor de su cuerpo contra el de ella. Cuando se separó, el pecho le subía y bajaba rápido, pero sin miedo. Susurró: «Ya no quiero seguir mirando por encima del hombro. Quiero quedarme aquí, contigo». Harlan apoyó la frente contra la de ella. «Entonces quédate». Después de eso, no hablaron mucho. Se quedaron juntos, su cabeza en su hombro, su brazo rodeándola. El fuego se consumía, pero nadie se movió a avivarlo. El silencio entre ellos ya no estaba vacío. Era suyo, sostenido por una elección que no dijeron en discursos, pero que ambos ya habían tomado. Y al cerrar los ojos, recargada en él, Tessa supo que este lugar, este hombre, ya no eran refugio de una sola noche. Era el inicio de una vida, si se atrevía a reclamarla. Los días siguientes pasaron con una constancia que Tessa nunca había tenido. La mañana significaba café y el rechinar de las botas de Harlan en la galería. La tarde, trabajo, acarrear agua, reparar cerca, partir leña, y la noche, la luz de la estufa, 2 platos en la mesa y el peso callado de su presencia junto a ella. Pero debajo de esa rutina, algo más grande comenzaba a echar raíz. Ya no era solo refugio. Era vida construida poco a poco, compartida sin palabras, que ninguno se atrevía a decir seguido. Pero el recuerdo de la tienda seguía rondando en la mente de Tessa. No había olvidado las miradas, las risas, la manera en que los hombres hablaban de ella, como si ya estuviera echada a perder. Y sabía que la gente del pueblo no dejaba morir los chismes tan fácil. Una tarde, cuando Harlan volvió de revisar las trampas en el risco, ella se atrevió a soltar la pregunta que llevaba guardada. «Cuando hablan de mí, de lo que me han llamado, ¿no te importa?» Él dejó el morral, se limpió el polvo de las manos y la miró sin titubear. «Sé lo que vi. Una mujer salió de esa tienda sin nada y aún así mantuvo la cabeza en alto. Eso es lo que cargo conmigo, no lo que dicen ellos». Su voz fue firme, sin dudas. Ella tragó hondo, porque era la respuesta que había deseado escuchar, pero nunca creyó posible de nadie. Esa noche le contó la verdad de por qué la habían corrido, cómo su familia la había echado tras las mentiras de un hombre que arruinó su nombre. Cómo suplicó que le creyeran, pero a ellos les pesaron más los murmullos que su palabra. Esperaba lástima, tal vez enojo, pero Harlan solo escuchó la quijada apretada, los ojos fijos. Al terminar, él no dijo nada al inicio. Luego tomó su mano y la apretó una vez lo bastante fuerte para que ella sintiera el peso de su silencio. No era juicio, no era compasión. Era respaldo. Una promesa muda de que no dejaría que el chisme la destrozara de nuevo. El domingo siguiente, Harlan le dijo que irían al pueblo. Ella se tensó al pensarlo, el miedo agitándole el estómago, pero él estaba tranquilo. No a comerciar, aclaró, a arreglar las cosas. Ella no entendió hasta que bajaron del mulo y entraron juntos a la tienda. Los mismos hombres estaban allí, el mismo dependiente tras el mostrador.
Todas las miradas se clavaron cuando Harlan pidió por el juez de paz que pasaba cada mes. Cuando llegó el juez, Harlan habló directo su voz, llenando el cuarto. «Venimos a casarnos. Quiero que quede por escrito». El lugar se quedó mudo. El rostro del dependiente se crispó sorprendido. Uno murmuró entre dientes, pero nadie se rió. Nadie se atrevió. No con la cicatriz en la sien de Harlan brillando a la luz, ni con su voz firme como hierro. El juez abrió su libro, pidió nombres, edades, y si ambos venían por voluntad propia. Sí, dijo Tessa con la mano apretando la de Harlan. Sí, contestó él sin dudar. Las palabras sobre ellos fueron sencillas, sin votos adornados, pero tenían fuerza. Cuando el juez cerró el registro, Harlan se volvió hacia ella, le sostuvo el rostro entre las manos y la besó frente a todas esas bocas que antes se burlaban. Esta vez, nadie rió. Algunos apartaron la vista, otros se vieron avergonzados. Y Tessa se irguió más alta. Sus zapatos nuevos firmes sobre las tablas. El abrigo aún en sus hombros, pero ya era suyo no prestado. Regresaron despacio. El papel doblado en el bolsillo del abrigo de Harlan. El anillo de plata brillando opaco, pero seguro en su dedo. Ella se recargó en él sobre el mulo no por debilidad, sino por decisión. La cabaña apareció con humo saliendo de la chimenea. Y por primera vez sintió que no era solo su hogar. Era de los dos. Esa tarde puso 2 tazas de café en la mesa y él colgó su abrigo junto al chal de ella en el gancho de la puerta. Comieron juntos, luego se sentaron a la luz del fuego como marido y mujer. Ella se inclinó hacia él con la mano sobre su pecho y susurró: «Pensé que lo había perdido todo». No, dijo él besándole el cabello. «Aquí encontraste». El fuego se fue apagando, el mulo se acomodó en el cobertizo y el viento cruzó el risco. El mundo afuera quizá aún hablaba, pero ya no tenía filo. Lo que importaba estaba dentro de esas paredes. El abrigo que él había puesto sobre sus hombros, el vestido remendado con cuidado, el anillo en su dedo y el hombre que se había quedado. Y cuando se acostaron esa noche, no hubo preguntas pendientes ni miedo al mañana. Solo el lazo que eligieron firme y definitivo del tipo que aguanta contra el silencio, contra el chisme, contra el tiempo. Su historia no terminó con un rescate, sino con pertenencia a 2 rechazados que ya no estaban perdidos, sino unidos en el hogar que levantaron juntos.